Bienvenidos a Between Minds. Olvidaos de Gladiador de Ridley Scott por un momento. En serio, borrad esa imagen de la cabeza. Sí, totalmente. Esa estampa del héroe de abdominales perfectos bajo el sol de Roma. Bueno, es muy de cine, pero la realidad era muchísimo más fascinante. Y a la vez mucho más extraña, ¿eh? Bienvenidos al episodio 23 de Entre Mentes. Hoy vamos a entrar de lleno en el ludus. La escuela de gladiadores. Eso es. Queremos entender cómo vivían realmente estos hombres, porque tenemos esta visión moderna de que eran, no sé, simples máquinas de matar, no. Guerreros sin cerebro lanzados ahí a una picadora de carne. Claro, pero es que eran el eje de toda una maquinaria política y social del Imperio Romano. Y para entender eso, hay que ir al origen. A ver, cuenta, porque el origen no tiene nada que ver con el espectáculo que nos imaginamos. Exacto. El origen de estos combates en la arena no fue para nada el entretenimiento. No nacieron para divertir a la gente un domingo por la tarde. O sea, los combates se llamaban munera. Munera, que significa ofrendas, ¿verdad? Eso es, ofrendas o beberes. Eran ritos funerarios puros y duros, con mucha influencia de los etruscos y de la zona de campaña. La idea era que la sangre derramada apaciguaba a los difuntos. ¡Ostras! O sea, un sacrificio humano camuflado de combate sobre la tumba de un aristócrata. Literalmente, creían que la sangre humana les daba fuerza en el más allá. Pero claro, los políticos romanos, que eran, unos estrategas brutales, vieron ahí un filón. Ya, vieron que a la gente le encantaba el morbo, ¿no? Sí. Se apropiaron de este rito religioso. Si querían ganar unas elecciones, de repente se acordaban de honrar a su abuelo fallecido y organizaban unos combates espectaculares. Comprando la lealtad del pueblo con sangre. Exactamente. De ahí nace el famosísimo panem et circenses, el pan y circo. Es el embrión del control social. Vale, pues fíjate en esto. Si estos hombres eran herramientas políticas tan inmensamente valiosas, ¿cómo cuidaban exactamente esa inversión de carne y hueso? Porque aquí entramos en el bloque 1 y se nos cae el primer gran mito físico. Uy, el del físico de gimnasio, desde luego. Claro, no eran culturistas. Los romanos los llamaban ordeari. Que significa comedores de cebada. Es que parece una locura, o sea, si tu vida depende de esquivar una espada, lo último que te imaginas es atimorrarte de carbohidratos. Ya, pero es que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. La dieta, que era básicamente cebada, habas y ceniza de madera hervida. Madre mía, ceniza de madera. Sí, para el calcio. Pues todo esto tenía un objetivo puramente biológico. Necesitaban generar una capa de grasa muy gruesa. Funcionaba como una armadura biológica. O sea, estar gordos les salvaba la vida. Claro. A ver, imagínate la mecánica del combate. Si no tienes grasa y te dan un tajo, te cortan el músculo, los tendones. Te quedas lisiado en segundos y el espectáculo se arruina. Y el dueño pierde una fortuna. Eso es. Con una buena capa de grasa recibían cortes superficiales. Y la grasa anatómicamente sangra muchísimo. Visualmente era espectacular. La sangre saltando sobre la arena blanca, el público enloquecido. Exacto. Pero a nivel médico no tocaban órganos vitales. Así que el gladiador sangraba a mares, la gente estaba contenta y él sobrevivía para pelear el mes siguiente. Un diseño perfecto para el negocio. Pero claro, sobrevivir a un corte en una arena llena de porquería suena a infección letal. Y aquí es donde entra la medicina de vanguardia, ¿no? Totalmente. Contaban con los mejores médicos del imperio. Galeno de Pérgamo, por ejemplo. El mismísimo padre de la medicina moderna. Ese. Galeno aprendió toda su anatomía, curando los tajos de estos atletas en Pérgamo. Como no se podían diseccionar cadáveres por temas religiosos... Claro, él miraba directamente dentro del cuerpo de los gladiadores vivos. Es una imagen potentísima. Así aprendió a ligar arterias y a tratar fracturas. Tenían mejor sanidad que casi cualquier ciudadano romano normal. Pero, y esto es clave, imagínate por un momento estar en su lugar. Tienes los mejores médicos y la mejor dieta, vale. Pero, ¿el coste psicológico para entrar en ese sistema? Tela. Era devastador, sí. Para entrar en el ludus tenían que prestar un juramento brutal ante el lanista, el dueño de la escuela, el sacramentum gladiatorium. El compromiso de sumisión absoluta. Prometían, y cito, soportar ser quemado, atado, golpeado y muerto por el hierro. Es que es renunciar a tu condición humana. Exacto. Legalmente dejabas de ser una persona para ser una propiedad. El peso emocional de comprometerte a morir así por el espectáculo es,
bueno, es difícil de procesar. Rompía cualquier esquema moral de la época. Totalmente. Y bueno, con todo este peso emocional, vamos a hacer un alto en la arena por un momento. Estamos ya en el episodio 23, y es increíble ver cómo esta comunidad de mentes que quieren aprender sigue creciendo día a día. Si te gusta que desenterremos la verdad de la historia, danos un like ahora mismo, para que sigamos adelante. Eso es. Y si eres nuevo por aquí y quieres entender el mundo sin filtros, suscríbete y dale a la campanita. Formar parte de Entre Mentes es elegir el conocimiento profundo por encima del espectáculo vacío. Bueno, seguimos con el combate. Seguimos, porque hay mucha tela que cortar. Entramos en la arena. Hemos visto películas donde las peleas son un caos absoluto, todo el mundo dándose machetazos, Sí, como si fuera una batalla campal desorganizada. pero era justo lo contrario, ¿verdad? Era un ajedrez de sangre. Por ejemplo, la asimetría. ¿Por qué poner a un tipo casi desnudo con una red, el Retiarius, contra un tanque blindado, el Secutor? Pues porque no era azar en absoluto. Estaba milimétricamente diseñado para generar tensión. Si pones a dos tíos iguales, se anulan y es aburrido. Ya, claro, querían el contraste. Exacto. El Retiarius era rápido, fluido, el elemento del agua, y el Secutor era la roca, con su armadura pesada. Pero fíjate en el casco del Secutor. Un casco liso y redondeado. Ujú. Liso, sin ningún adorno. ¿Por qué? Para que la red del Retiarius resbalara y no se enganchara en ningún sitio. ¡Qué ingenioso! Pero ese casco tenía un precio, claro. Un precio terrible. Pesaba kilos, apenas tenía 2 agujeros enanos para los ojos. Para que no le clavaran el tridente, supongo. Eso es. Pero claro, el Secutor casi no veía, no oía y se ahogaba con su propio dióxido de carbono ahí dentro. O sea que el combate era una carrera contrarreloj contra la asfixia. Es brillante a nivel de espectáculo. Como el Murmillo, el Hombre Pez o el Thraex, que llevaba esa espada curva. La Sica. La Sica, exacto. Una espada diseñada expresamente para rodear el escudo del rival y pincharle por la espalda. Todo era pura táctica. Vale, pero si eran tan técnicos, si costaban tantísimo dinero y entrenamiento. Empujo el debate hacia el gran mito de Hollywood, el pulgar del emperador. ¿De verdad se decidía todo con un pulgar hacia abajo? A ver, es un mito absoluto, ¿eh? Producto de malas traducciones y cuadros románticos. El gesto real era el pollice verso, el pulgar girado, que muchas veces era esconderlo en el puño. Pero más allá del gesto de la mano, lo importante es la economía, ¿no? Totalmente. La economía de la supervivencia. La mayoría de las veces el público pedía la misio, La clemencia. que le perdonaran la vida. Sí, porque un gladiador muerto era una ruina financiera. El editor, el que organizaba los juegos, alquilaba a los luchadores al lanista. Si el gladiador vivía, pagaba el alquiler y punto. ¿Y si moría? Ay, amigo. Si moría, el editor tenía que pagar el coste total de compra y entrenamiento al lanista. Podía arruinar a un político rico en una sola tarde. Madre mía. O sea que la muerte, la mayoría de las veces, ni siquiera era el objetivo del negocio. A todos les interesaba que vivieran. A todos. Muchos acumulaban victorias y se volvieron veteranos reconocidísimos por el público. Lo cual nos lleva a la gran paradoja del bloque 3. Si sobrevivir era vital y se hacían famosos, ¿qué estatus tenían en las calles fuera del anfiteatro? Pues a nivel legal eran infames. La escoria de la sociedad. ¿Al nivel de las prostitutas o los sepultureros, sin derechos civiles? Exactamente. Repudiados por la ley, sí. Pero luego, Luego eran las estrellas de rock de Roma. Y a mí lo que más me vuela la cabeza es el nivel de fanatismo. O sea, se vendían figuritas de arcilla con sus caras. eran los Messi y los Cristiano Ronaldo de la época, vamos. Y las mujeres de la nobleza. Esto es que es fuertísimo. Pagaban fortunas por frasquitos de cristal que tenían perfume mezclado con el sudor y la sangre de los gladiadores. Sí, sí, sí. Se lo raspaban de la piel con un estrígile después de pelear. Y lo usaban como afrodisíaco. ¿Te lo puedes creer? Es asqueroso y fascinante a la vez. Es que para ellos, ese sudor contenía la fuerza vital del guerrero. Era un bien de lujo. Y todo este delirio colectivo ocurría en un escenario muy concreto, el anfiteatro Flavio, el Coliseo, que no era un simple estadio. ¿Qué va? Era una máquina teatralizada complejísima. Lo alucinante estaba bajo la arena, en el hipogeo. Ese laberinto de túneles y jaulas. Montacargas operados por esclavos que hacían aparecer bestias de la nada. Y el velarium, el toldo gigante para dar sombra. Que lo manejaban marineros de la flota imperial, ¿no? Es una barbaridad logística. Un despliegue tremendo para estructurar el día en 3 actos muy claros. Por la mañana las cacerías de animales exóticos.
para demostrar el poder de Roma sobre la naturaleza. Eso es. Al mediodía, las ejecuciones crueles de criminales. Justicia y terror puro. Y por la tarde, el plato fuerte. Los munera, los gladiadores. Y ojo, no solo hombres. Ah, claro, las gladiatrices. Las mujeres gladiadoras luchaban con el mismo rigor y equipamiento pesado que los hombres. Fueron una realidad hasta que las prohibieron sobre el año 200 después de Cristo. Claro, por temas de supuesta decencia. Pero a ver, estamos hablando de un negocio que movía miles de millones de sestercios. Te doy sangre y pan a cambio de tu paz social. ¿Cómo se acaba extinguiendo algo tan masivo? Pues no fue de un día para otro, ¿eh? Fue un colapso del sistema. Una mezcla letal. Por un lado, la crisis económica brutal. Roma se quedó sin dinero. Ya no podían pagar las cacerías ni los alquileres de las escuelas de élite, claro. Imposible, el Estado quebró. Y por otro lado, un cambio moral profundo impulsado por el cristianismo. Que veía esto como un rito pagano inaceptable. Un asesinato a los ojos de Dios. Hubo varios intentos de frenarlo, pero el punto de no retorno es el año 404 después de Cristo. El monje Telémaco. Sí. Este monje saltó a la arena para intentar parar un combate en nombre de Cristo. Y la masa, fíjate cómo estaban de fanatizados. La propia masa lo lapidó allí mismo en la arena. El público lo mató a pedradas por interrumpir su espectáculo. ¡Qué fuerte! Fue un escándalo tan grande que el emperador Honorio prohibió los juegos definitivamente. ¡Qué final más dramático para toda una era! La verdad es que sí. Y a modo de análisis final de todo esto que hemos visto en Entrementes, es curioso. El sistema intentaba por todos los medios convertirlos en pura mercancía, en objetos. Sin derechos, carne para el Estado. Y sin embargo, paradójicamente, la arena terminó siendo el único sitio donde estos hombres encontraban honor y soberanía propia. Claro, porque ahí abajo la ley no importaba. El gladiador no luchaba por Roma, no luchaba por el emperador, luchaba por el hombre que tenía al lado y por su propia vida. Su máxima esperanza no era la fama, era la rudis. La espada de madera. Exacto, el símbolo de la jubilación y la libertad. Cuando te daban la rudis, volvías a ser dueño de ti mismo. Encontrar la soberanía bajo el hierro. Me parece una imagen espectacular para ir cerrando. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje al corazón de la arena. A nuestra comunidad de mentes curiosas, gracias por estar ahí. Ha sido un placer como siempre. Pero no nos vamos a ir sin dejaros algo en lo que pensar. El gladiador de la antigüedad vendía su cuerpo y su vida por una remota posibilidad de gloria, en un sistema diseñado para consumirlo. Así que la pregunta es, ¿qué estamos sacrificando en nosotros hoy, libremente, en nuestro propio pan y circo moderno? Ahí lo dejamos. Nos escuchamos en la próxima. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.